tardes a todos, amigos invisibles y hoy más invisibles que nunca, porque no hay nadie conectado a la clase, a pesar de que he enviado la invitación con antelación. Hoy es 26 de febrero de 2026, 26/02/26. Pero no quería dejar de grabar esta sesión y subirla al portal independientemente de que no se hayan podido conectar por alguna razón. Y quería particularmente em, hacer una aproximación particular y distinta desde una óptica que tiene que ver con otras manifestaciones culturales vinculados con este tema de lo arquitectónico, cultural, musical, político, social, latinoamericano y venezolano. Bueno, en primer lugar, eh, me voy a permitir felicitarlos porque he estado recibiendo la información que me han ido enviando y de verdad que veo que los resultados han sido incluso en algunos casos conmovedores en cuanto a su apreciación sobre la materia y sobre la importancia de la historia en el desarrollo de la arquitectura como un todo y de la cultura también como un todo donde se inserta nuestro oficio y nuestra profesión. Sin embargo, insisto siempre en ese cuestionamiento que habla del ser latinoamericano y de la pertinencia real de que exista una arquitectura latinoamericana. Revisando los comentarios, me topé con la visión que tiene uno de los estudiantes y que está referida al... Buenas tardes, Jenser, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, eres el único en clase. Ya yo empecé a grabar hace un rato, Sí, pero sí, ok, está bien, perfecto. estoy haciendo una reflexión y viene muy bien al caso que haya ingresado porque los estaba felicitando a todos eh, por el material que han enviado, particularmente el tuyo, bastante completo e interesante esa idea de que Latinoamérica es una entidad en construcción, pues, ¿no? Y entonces estaba comentando que el hecho cultural ahora, con la situación que tenemos a nivel global, trasciende todas las esferas. Y entonces yo tengo aquí en la imagen puesta el intro de Bad Bunny en el halftime show del Super Bowl, ¿no? Donde él hace una presentación este, extraordinaria, pues, ¿no? Sobre ese sentido latinoamericano dentro de un espacio que es un estadio de fútbol americano, donde introduce una casita original puertorriqueña y eso me conmovió mucho, pues, ¿no? Así como todas las cosas todo el material que me han enviado, porque hubo una parte del show y
quizás dirán, bueno, pero esto qué tiene que ver con lo otro, ¿no? Todo está vinculado en ese sentido, ¿no? Hay como una vinculación emocional que cada vez se hace más fuerte con el sentir latinoamericano. Y esa presentación tuvo un punto muy importante donde él, él dice que América somos todos, ¿no? Entonces, el hecho de que un cantante de origen puertorriqueño, siendo Puerto Rico un estado asociado a los Estados Unidos, él en realidad es americano, ¿no? No tiene los mismos derechos quizás que todos los americanos, pero él está reivindicando la idea de América como un todo. Y eso me parece sumamente interesante para, para comenzar y hablar del tema de lo latinoamericano, ¿no? Sobre todo considerando que ya esta es una sesión prácticamente final, porque la semana próxima tenemos el cierre del curso, ¿no? Entonces, aquí vemos a Benito con un sombrero típico de allá, de Guayamón o de cualquier parte de la isla. Tenemos también reciente la muerte de el malo, el chico malo de la salsa, Willy Colón. Y la latinoamericanidad en el mundo angloamericano definitivamente está penetrando con mucha fortaleza, ¿no? Ya entre el 20 y el 30% de la población anglo habla español, ¿no? En tu caso, bueno, estás en una sintonía que es una sintonía también latina para un público global, pero digamos que basado en un territorio que originalmente es anglo, pero ya en pocos años eh, la mezcla cultural eh, que ya se siente y ya se ve, se va a hacer muy evidente y eso va a permear en todos los ámbitos culturales, pues, ¿no? Y esta imagen es muy curiosa, pues, ¿no? Porque tienes el sombrero, pero al mismo tiempo tienes unos lentes de una marca comercial que es de renombre global y también una vestimenta que lo acompaña que es característica particular en el mundo de la moda, pues, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo ese sentido de lo latinoamericano que tú mencionabas, que estaba en construcción, está permeando en todos esos ámbitos, ¿no? Y bueno, la clase pasada no se dio por temas de internet y de transmisión, pero me permitió seguir reflexionando sobre este asunto y hoy me encuentro con esta imagen donde Trump dice en su addressing ahí en el Congreso, ¿no? Marco is going to be the best secretary of the government in the history, ¿no? Entonces, esa imagen tan potente de Trump señalando a Marco, hijo de inmigrantes cubanos, que puede llegar a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, independientemente de las posturas que existan a nivel continental. Yo estoy hablando aquí es de la presencia de lo latinoamericano y de la fortaleza como eso ha permeado en la cultura. Y que tenga a dos personajes de tal importancia global como son Trump y Benito, diciendo que América es toda y que el hijo de estos inmigrantes cubanos
es el mejor secretario de Estado que ha tenido la historia de los Estados Unidos y al mismo tiempo está librando una batalla por el desmantelamiento de, de toda esa política oprobiosa que determinó la evolución histórica de todo nuestro continente durante las últimas décadas, pues, ¿no? Entonces, política y arquitectura también tienen mucha vinculación, ¿no? No están desligadas la una de la otra, pues. Y eso, lógicamente, que tiene un impacto dentro de lo que es la visión de América ya como un todo, con la presencia fuerte latina, pues, ¿no? Curiosamente, partiendo de dos islas, Puerto Rico y Cuba, donde también hay arquitectura importante en Puerto Rico y donde también en Cuba hubo arquitectura muy importante a través de uno de sus máximos exponentes, que es el arquitecto Ricardo Porro, y una serie de escuelas que se construyeron al principio de la revolución cubana de la mano de Fidel Castro. Bueno, todo esto está cayendo, todo esto se está deconstruyendo y así como se está deconstruyendo, está surgiendo un nuevo ciclo, pues, ¿no? Una nueva forma, una nueva manera de ver la historia y de cómo pasan las historias, ¿no? En ese sentido, yo me voy a referir en este particular y habiendo hecho esta introducción un poco reflexiva y emocional sobre el tema de la fortaleza de lo latino, que me permite poner en tela de juicio todos los criterios arquitectónicos que puedan interpretar el hecho de que verdaderamente exista ya algo que podamos llamar Latinoamérica. ¿M? Cuando, como digo, un cantante de Puerto Rico te dice, América somos todos. ¿Ah? Entonces, cuando nos vamos a estas islas y cuando nos vamos particularmente a la arquitectura, yo les puedo hablar de un arquitecto puertorriqueño que fue allí en la Universidad José María Vargas mi profesor de tesis de grado, el arquitecto Fernando Lugo. Estudió en la Universidad de Cornell, eh, discípulo directo de Colin Rowe, graduado en 1975 eh, y revalidado su título aquí en Venezuela en 1978, donde él tuvo una intensa participación en el ámbito profesional venezolano. Luego volvió a su país natal, pues a su isla, Puerto Rico, y allí desarrolló una prolífica carrera, pues, ¿no? Entonces, si Puerto Rico y Cuba son el Caribe y, entre comillas, el sur, el centro son Latinoamérica, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿no? Ya estamos hablando de una arquitectura de escala global americana que se desarrolla de norte a sur con preceptos básicos y fundamentales que se nutren de una totalidad completa y compleja. Lo que pasa es que estamos atados a ciertos criterios todavía, y eso lo mencionaba Alessandro en uno de los hilos de discusión,
que hablaba sobre la industrialización y el proceso de la arquitectura en América del Norte, más vinculada al tema de la industrialización, y que el sur tenía que ver más con eh, el sincretismo y el mestizaje, que también ha sido una constante en esa discursiva, pues, ¿no? Y el trópico, y el regionalismo crítico, que en realidad es uno de los preceptos que esboza Kenneth Frampton en su publicación eh, que lleva ese nombre y que emite ese concepto. Pero es un concepto de 1983. En 1983, la situación general y global del mundo era totalmente distinta. Entonces nos vamos a una isla y conocemos a un arquitecto que está activo en este momento, ¿ok? Fernando Lugo, y que hace una interpretación de el sentido de lo regional y de cómo a través de la arquitectura contemporánea que él plantea, de su arquitectura, integra lo que es el sentido originario de la ciudad y del urbanismo tradicional de Puerto Rico, constituido también por fortalezas y también fue una colonia de dominio español. Entonces allí él desarrolla su obra, pero la desarrolla siendo respetuoso de el contexto donde se está insertando. Entonces aquí nos presenta una imagen contrastante, ¿no? De una edificación antigua del centro de Puerto Rico, del centro histórico de Puerto Rico, donde él hace una intervención además de vivienda y de comercio y usos mixtos para revitalizar la vida de ese lugar. Y además es un egresado de una universidad norteamericana. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Eso lógicamente permea también hacia la idea de una identidad americana mucho más universal, ¿no? Porque su mentor, Colin Rowe, es uno de los teóricos y arquitectos más influyentes en la historia y la teoría de la arquitectura de la modernidad. Entonces, estamos detenidos todavía en el siglo XX y ya vamos para la tercera década del siglo XXI y seguimos manejando esos mismos conceptos de aproximación a la interpretación de la arquitectura. Y aquí nos encontramos con una arquitectura que tiene una marcada influencia racionalista, ¿no? Comparable con la arquitectura de Alberto Campo Baeza en España. Entonces allí estamos hablando de España, entonces estamos hablando de Hispanoamérica. Entonces no solamente es una vertiente en construcción, sino que es una multiplicidad de elementos que están sucediendo en un continuo, pues, ¿no? Y escogí unas breves imágenes precisamente para comprender que la visión de la arquitectura contemporánea en este momento está siendo respetuosa de las raíces de la preexistencia y está siendo respetuosa de sí mismo en el sentido de que está creando un lenguaje eh, continental, diverso, pero global, sin etiquetas desde mi punto de vista regionales, como se observaba en la modernidad, ¿no? Y cuando hablo modernidad me refiero lógicamente a partir de 1920
y ya finalizando el, los años 60, 70, ¿no? Ya en los años 80 comienza la posmodernidad, que también tiene un impacto dentro de toda América. Allí en ese momento hubo también una especie de unificación, donde la idea del significado en la arquitectura prevalecía como elemento de comunicación simbólica, ¿no? Prácticamente la manifestación del ser en la arquitectura, que es un poco la posición de Jesús Tenreiro aquí en Venezuela y de Jimmy Alcock, que eran arquitectos que mencionaba en la clase anterior, en una de las clases. Entonces vemos aquí cómo Fernando, con su firma Rossi Lugo, ahora, porque ya él está, digamos que, eh, desarrollando en pleno su actividad académica, vemos cómo también maneja el tema del reconocimiento del lugar, de la costa, del mar, de su entorno, produciendo una arquitectura original en un contexto, como vemos en el edificio más de fondo, en un contexto netamente histórico, ¿no? Entonces allí tenemos ese sincretismo del que muchos hablan, pero eh, aderezado con un criterio contemporáneo global en lo regional, perteneciente a una isla en este caso. Uno de sus trabajos en Caracas fue el Colegio Francia. Aquí él asume el tema de la posmodernidad en pleno, ¿no? El Colegio Francia, que está ubicado en la urbanización La Carlota en Caracas. Entonces traje a colación un poco a Fernando por la cercanía que tuve en un momento, el contacto puntual que manejo con relativa frecuencia, y de cómo él, además de estar en Puerto Rico, estuvo trabajando en Venezuela, y de Puerto Rico tenemos ahora un cantante que está en América causando furor y que acaba de cruzar el, el continente en un viaje, en un vuelo de 16 horas continuas hasta Australia para dar su concierto en español. Entonces, son temas que son importantes y que nos invitan a la reflexión. Quería también hablar puntualmente, ya dejando un poco de lado el aspecto emocional, eh, puntualmente de la región de Colombia, donde uno de sus representantes más prominentes es el arquitecto Rogelio Salmona, a quien vemos en esta imagen, discípulo de Le Corbusier, trabajó con Le Corbusier y luego retornó a Colombia y desarrolló una arquitectura, em, digamos que mezclaba los preceptos de la modernidad con el planteamiento de una arquitectura de geometría y formalidad mm, mucho más vinculada con los preceptos y postulados de la arquitectura de Luis Kahn en cuanto a su contenido poético, pues no. Entonces vemos en Salmona que no solamente es la utilización del ladrillo o la piedra caliza, como en la casa de huéspedes en Cartagena de Indias, ¿ok? O en su proyecto de
la biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, así como también el Palacio de la Moneda, ¿no? Cuando lo vemos planteado en su aspecto formal, nos damos cuenta de que hay un lenguaje que nuevamente se presenta con unas características muy particulares en la utilización del material, pero cuando vamos a la edificación, en su planteamiento, nos damos cuenta que utiliza el lenguaje de la composición geométrica eh, plenamente y en toda su magnitud. Y allí estamos entonces hablando otra vez de la transgresión de esos límites en un arquitecto que, si bien está inscrito en la modernidad y en el regionalismo crítico del que hablaba Kenneth Frampton, tiene una postura propia de interpretación de los preceptos de los arquitectos, eh, digamos, más sólidos de la modernidad y lo traduce en sus planteamientos formales, geométricos y espaciales, no solamente en la biblioteca Virgilio Barco, sino también en las torres que están bordeando la Plaza de Toros allí en Bogotá. Y aquí se ve un contraste bastante fuerte entre lo que es propiamente el resto de lo arquitectónico en la ciudad de Bogotá y estos edificios que se alzan con la utilización de un material que es propio de la región, pero también con un lenguaje netamente moderno, ¿ok? Entonces, digamos que hay una fase de cierre de este periodo que nosotros llamamos arquitectura latinoamericana y que en este momento está dando paso a una idea más bien global en la concepción de lo arquitectónico. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de Aravena en Chile y en otros ejemplos que hemos revisado, pues, ¿no? Aquí a lo largo del curso. Vemos como, por ejemplo, Salmona hace un planteamiento que en este caso es la biblioteca, la planta de la biblioteca Exeter Library de Louis Kahn, donde él tiene un manejo sobre lo geométrico y lo formal particular y preciso, pero que Salmona también lo presenta en forma similar como lenguaje de proyecto en la Casa de la Moneda, también ubicada en Colombia. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha venido transgrediendo ese concepto latinoamericano hacia la idea más universal de una arquitectura que, si bien en un momento dado hizo una mirada hacia adentro, esa mirada, digamos que quedó congelada en un espacio-tiempo, el cual constantemente estamos rememorando, ¿no? Entonces, siempre digo que la arquitectura venezolana y latinoamericana está llena de nostalgia, o sea, de la nostalgia de un pasado moderno que fue y que, eh, disculpa, que se está integrando algo, de un pasado que fue, y entonces estamos constantemente
en esa recurrencia, ¿ok? Bienvenida, Oriani. Estamos constantemente en esa recurrencia y en esa evocación nostálgica, ¿ok? Que leyendo los informes que han hecho, ustedes siguen un poco atados a esa idea y yo los invito a que empiecen a analizar el tema desde otra escala, desde la escala global americana, con influencias de la modernidad, pero la modernidad pasó, la posmodernidad pasó y estamos en el 2026, no estamos en 1983, no estamos en esas formulaciones teóricas sobre el regionalismo crítico y no es que dejen de carecer de valor, sino que se está gestando algo que es diferente, que es distinto, es un nuevo ciclo, es una nueva forma y manera de hacer la arquitectura, con planteamientos disruptivos, propios y originales que van más allá de lo vernáculo, que van más allá del trópico y que tienen una alta concentración en el aspecto filosófico, conceptual y espacial de la arquitectura como elemento de transformación de la sociedad. ¿Ok? Entonces, bueno, quiero dejar esta reflexión y recapitular un poco en el sentido de que la noción sobre la arquitectura también tiene que ir acompañada de esa idea que Oriani comenzábamos hablando de, aunque no lo creas, este personaje que va a aparecer en pantalla. Y lo utilizaba entonces como ejemplo justamente de lo que estoy conversando sobre la idea de abandonar los términos eh, que conocemos y que ustedes han adquirido hasta ahora a través de las distintas materias que han constituido su evolucionar en la carrera, pero yo sigo considerando que nuestro avance en el oficio tiene más que ver con Benito, que es un arquitecto, que no es un arquitecto, sino que es un cantante que dice que América somos todos en el halftime show del Super Bowl. Entonces, con eso, de alguna forma, se estructura una narrativa absolutamente distinta, novedosa y que tenemos que comprender en el sentido más amplio posible, ¿no? Le comentaba a tu otro compañero que había recibido con mucho beneplácito todas las evaluaciones y comentarios que me han enviado. De verdad que me han parecido que tienen una postura crítica interesante, pero que esa postura crítica tiene que necesariamente evolucionar. ¿M? Es una postura que habla del sincretismo, habla del regionalismo, habla del mestizaje, habla de lo tropical, como una recurrencia constante
en la formulación de la idea de lo arquitectónico y, como le comentaba muy respetuosamente a una de las personas en el foro, eh, quien me comentaba que él estaba basándose en lo que argumentaba Kenneth Frampton sobre lo que era la arquitectura latinoamericana y el regionalismo crítico. Y así como Frampton, también está Hugo Segawa en Brasil, que habla y criticaba en una de sus conferencias el término de neotropical, por ejemplo, ¿no? Entonces, el clima, desde mi punto de vista, no es una determinante en el sentido y criterio esencial de lo que es la concepción arquitectónica, sino que es una condicionante puntual que determina una manera de resolver una condición también específica del lugar. Pero hoy en día, Profe, disculpe, sí, dime. usted cuando dice que la arquitectura en América tiene que trascender, ¿a qué se refiere exactamente? Porque como creo que todos hemos llegado al acuerdo de que técnicamente la arquitectura latinoamericana en sí misma no es un estilo, sino que es más como una recolección de otros, por ejemplo los europeos. Este, Cuando usted dice que tiene que cambiar, ¿a qué se refiere? ¿A crear una identidad propia o a pasar al modernismo completamente? Yo pienso que hay que, Porque, o sea, lo que está diciendo, sí, dime. disculpe, es que con lo que está diciendo usted, por lo menos cuando busco en la arquitectura venezolana, el tema del clima es lo que más señalan sobre, por lo menos el uso del concreto, los espacios abiertos y tal, simplemente por el factor del clima. Entonces, si bien eso no es un estilo, ¿cómo propone usted que debería de ser? Porque no estoy entendiendo muy bien ese punto. Mm, claro, porque ese es fundamentalmente el punto esencial. Y yo iniciaba la clase con estas imágenes de Benito y del secretario Marco Rubio, donde Trump lo señala como que pasará a la historia como el mejor secretario de Estado, y hablaba de la influencia latina en América, donde ya prácticamente el 30% de la población es bilingüe, y prácticamente toda América está a un paso de una década quizás de convertirse en una nación bilingüe, ¿no? Y así como está sucediendo en el resto de las manifestaciones, yo, desde mi punto de vista particular, pongo en tela de juicio todos esos criterios sobre la definición de la arquitectura latinoamericana como latinoamericana. Ya no podemos hablar desde mi punto de vista y contradiciendo todo lo que ustedes puedan revisar, eh, que existe algo que se llame la arquitectura latinoamericana. Porque todos esos estudios a los cuales ustedes se están refiriendo y los cuales están revisando de buena manera, nuevamente repito, inclusive los felicité por el compromiso con la materia y por lo que generó en mí el haber compartido con ustedes estas semanas bien intensas y bien nutritivas, pero tenemos que ubicarnos en el contexto en el que estamos ahora. Y cuando hablo de que ya no es latinoamericano, es porque las teorías prevalentes y que están gestándose están hablando de una arquitectura con tendencia
a lo global, así como una sociedad americana con tendencia a la unificación continental, ¿ok? Y allí la política y todas las manifestaciones culturales que se están dando, estamos viendo cómo de alguna manera comenzaron por copiar estos modelos o por interpretar estos modelos foráneos de los que tú me hablas y de los que hablan la bibliografía que están revisando, ¿ok? Pero lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y lo que debe impregnar la arquitectura que nosotros vamos a proyectar a futuro tiene que ver con una noción absolutamente distinta. Es decir, el material o el clima no determina el ser de la arquitectura, si es latinoamericana o si es, no sé cómo se llama, si es del Caribe. Y ponía como ejemplo a un arquitecto puertorriqueño, quien fue mi profesor de tesis en la universidad, Fernando Lugo, quien estudió en Cornell, Estados Unidos, trabajó aquí en Venezuela y luego fue y volvió a Puerto Rico casualmente, haciendo la comparación con Benito, a quien todos conocieron inicialmente como Bad Bunny, pero ahora la gente le dice es Benito. Y al secretario de Estado no le dice Secretary of the State, sino que le dicen Marco. Entonces, estamos hablando de que así como están sucediendo cosas importantes en esas escalas culturales, eso también está sucediendo en la arquitectura. Entonces, los referentes que debemos buscar tienen que, no en este momento, porque ya estamos en el cierre del ciclo, ¿no? Y lógicamente, los referenciales que ustedes pueden obtener y conseguir están estancados en lo nostálgico de la visión modernista, como tú llamas, pero lo moderno, lo posmoderno, pertenece a la década de los 80, pertenece a los 90, ¿m? Donde sí efectivamente el ideario y el lenguaje arquitectónico buscaba elementos eh, de alguna manera foráneos para incorporarlos en su estilística y en su planteamiento proyectual. Y allí viste brevemente cómo Salmona un poco referenciaba la arquitectura de Kant en la comparativa que hice de esas dos aproximaciones proyectuales geométricas, ¿no? Basadas en las variaciones sobre el cuadrado. Pero esto ya pasó, porque además eh, pasó la deconstrucción, ¿ok? Y ahora estamos en un periodo de lo sensorial, donde la arquitectura se interpreta no solamente a través de lo visual, ¿ok? Como ha sido usual, sino como eh, una manifestación impregnada de todos los sentidos, no solamente de la vista, no solamente de la tectónica, de lo estructural, sino también de lo espacial. Y allí entonces podemos encontrar en otros arquitectos y en otros teóricos aproximaciones divergentes sobre lo arquitectónico y la escala regional o la escala global, como por ejemplo Juhani Palasma, que es un arquitecto finlandés teórico que habla en su libro Los ojos de la piel, que la arquitectura no solamente es para ser vista, sino que es para ser sentida. Entonces, estamos elevando el discurso a otras categorías
perceptuales, ¿correcto? Y esas categorías perceptuales coincidencialmente influyen en el desarrollo de la arquitectura, que nunca abandona la respuesta social, pero que evidentemente está influenciada por una cantidad de elementos que hoy en día nos dejan un poco como descolocados, ¿no? En esta realidad que estamos viviendo, y la arquitectura no puede escapar de ello. Entonces, la invitación mía en el cierre de este curso es a que busquemos estos referentes, busquemos estas teorías, busquemos la idea de la atmósfera en la arquitectura, por ejemplo, como la propone un arquitecto como Peter Zumthor, que es un arquitecto suizo, no tiene nada que ver con Latinoamérica, pero los sentidos no son particulares de una región, son particulares del ser. Y entonces la arquitectura cada vez va tomando un rol que tiene más que ver con el ser y la conciencia del ser en una dimensión intelectual, global y continental, más que regional y crítica, como la planteaban los teóricos de la modernidad y la posmodernidad. Y todo esto proviene, y aquí me estoy extendiendo un poco, de una distorsión. Y esa distorsión, desde mi punto de vista y mi criterio, que me lo van a refutar todas las personas o profesores quizás con los que ustedes en el resto de su carrera se consigan, la van a refutar, pero hoy la arquitectura no la podemos llamar latinoamericana o caribeña o americana, porque tenemos otras categorías de análisis y de aproximación que están más vinculadas con la esencia colectiva, individual, pero al mismo tiempo global. ¿Ok? Entonces, con esto lo que quiero dejar es la reflexión de que así como la política pasará a la historia de otra forma, también la arquitectura no va a escapar de eso. La arquitectura no va a escapar de ese sentido. Y ya no podremos hablar de una arquitectura mestiza, de una arquitectura de la materialidad del concreto y la utilización del lenguaje moderno, porque es que eso ya se acabó, eso pasó. Entonces, la invitación es en este curso a que, visto todo este análisis general, podemos entender que a lo largo de la historia sí ha habido interpretaciones regionales que tienen que ver con la materialidad, el clima o el trópico y lo industrial, pero hoy en día esas categorías proyectuales están en otro nivel, que es el nivel perceptual, la arquitectura de los sentidos, ¿ok? Y la arquitectura de un sentido de integración general continental que dentro de 20 años, te acordarás de mí, va a ser absolutamente bilingüe, todo el continente, desde el norte hasta el sur. Y así como va a ser multicultural, la arquitectura no va a escapar. La sociedad va a ser multicultural, la arquitectura tampoco va a escapar de eso.
¿Ok? No sé si me expliqué.